Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de su programa Luces para el Alma, programa dirigido para la divulgación de la doctrina espírita, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, de aquí de la ciudad de Cartagena, en Colombia. A todos ustedes que se conectan regularmente a nuestra emisión de los domingos, le damos la más calurosa bienvenida, con la alegría de considerarnos espíritas, abanderando esta doctrina que nos cabe hoy el deber y la alegría de llevar todo este conocimiento que vino a traer el maestro Allan Kardec, cumpliendo los designios de Jesús para establecer en la humanidad el consolador que ya él había prometido. Entonces, una vez más, bienvenidos. Recordemos que el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis se encuentra ubicado aquí en Cartagena, Colombia, y que nos podemos encontrar a través de la plataforma de YouTube como CEJA Cartagena, CEJA con doble E, y así podrá ver todas nuestras emisiones, sean en vivo o posteriormente a que se hayan desarrollado. El día de hoy, como tantos otros días a través de nuestro programa, una pregunta abordaremos, un interrogante. ¿Existe el destino? Será la de hoy. Esta pregunta tiene un significado muy profundo, puesto que la palabra destino suele simbolizar algo irrevocable y que no tiene otra opción el ser humano. Entonces es una pregunta muy ceñida a ese mismo significado, a lo que debemos entender. Por ejemplo, la podemos encontrar como el lugar a donde va dirigido a alguien o algo. En ese caso, nosotros como espíritus inmortales, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Existe un lugar al que vamos? ¿Hay algo direccionado irrevocablemente a lo que nos dirigimos? Pregunta que vamos a resolver hoy a la luz del espiritismo, que precisamente se define como eso, como la ciencia que trata el origen y el destino de los espíritus y las relaciones que establece con el hombre. Así la encontramos definida, ¿no? Como esa filosofía que ofrece las explicaciones racionales y la lógica respecto del ser humano y de su destino, como ninguna otra doctrina así lo ha podido o religión lo ha podido explicar. Entonces abordaremos este concepto de destino a través de los fundamentos de la doctrina espírita. Hoy los estaré acompañando mi persona, Alexander Osorio Barone, quien estaré como su anfitrión. E iniciaremos recordando, pues, en esta temática del día de hoy, que todos nosotros somos espíritus creados por Dios, que estamos viviendo muchas etapas en las que tomamos un cuerpo, lo retomamos, abandonamos ese cuerpo, tomamos uno nuevo, y este cuerpo provisionalmente nos va a servir durante un periodo de tiempo para, para vivir ciertas situaciones, experiencias, y una vez que ya ellas terminan, pues consecuentemente aparece la desencarnación y vendrán muchas encarnaciones que tendrán la consecuencia de los aspectos que hemos vivido en las anteriores, las cosas que necesitemos o las que hacen parte de un proceso de reeducación del espíritu, y así serán las pruebas que iremos a enfrentar. Por tanto, nuestro destino, entiéndase desde este punto de vista, es la evolución, el progreso constante. Entendamos que hoy vivimos en un planeta apropiado para nuestro
para nuestro estado evolutivo, un planeta de pruebas y expiaciones. Y así son las manifestaciones de las experiencias que el espíritu va a tener durante su periplo por la Tierra, porque va a estar gradual a la circunstancia del mismo planeta en el que reencarnamos. Este planeta tiene unas características muy especiales que ya hemos abordado en otros programas e incluso en conferencias a través de nuestro canal, que nos permite entender que el planeta tiene estas condiciones muy particulares para el desarrollo esencial de las virtudes adormecidas, de todas las potencialidades que tiene el espíritu, que somos nosotros, cada uno, y que de acuerdo a su nivel va a ir experimentando ciertas situaciones que lo van de grado en grado, ayudando a adelantarse, a entender, a comprender las leyes divinas. Proceso en que nos encontramos todos nosotros los que estamos aquí para, para poder encarar y un día alcanzar la perfección, esa que nos aguarda, porque inevitablemente vamos a llegar hacia ella. Y así vemos, por ejemplo, que en la pregunta 333 y 259 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec cuestiona acerca de la necesidad que tienen los espíritus de experimentar tarde o temprano situaciones, que si ese adelanto es una necesidad para el espíritu. Y los espíritus responden que todos debemos ascender, que realmente el ascenso es el destino que todos vamos a alcanzar. Esa es nuestra meta, es decir, que es lo irrevocable. Irrevocable es el, la felicidad, la dicha, la alegría, es irrevocable. Todos estamos destinados a experimentarlo. Unos más temprano, otros más tarde, y que todo esto se debe al libre albedrío, la libertad de decidir, de poder tomar decisiones, porque Dios nos ha colocado aquí a partir de un mismo punto, sencillos e ignorantes, con las mismas posibilidades de poder avanzar, con las mismas, cuando refiero a posibilidades, me refiero a la capacidad que tiene el ser, de sus potencialidades, porque cada uno va tomando decisiones que le hacen más temprano o más tardío ese estado de alegría, de plenitud, de, de felicidad. Entonces, como decía hace un instante, vivimos en ese planeta con estas características. Y Allan Kardec también cuestiona si el espíritu elige las clases de pruebas que debe sufrir, que si todas estas tribulaciones que experimentamos en la vida fueron previstas y elegidas por nosotros. Los espíritus responden igualmente que nosotros hemos decidido de manera cuando alcanzamos cierto nivel de conciencia, ¿no? Cuando nos hemos dado cuenta que tenemos ciertas, cierto esclarecimiento, tomamos las decisiones y decidimos cosas como dónde vamos a nacer, en qué lugar de la tierra, la familia, los escenarios en que nos vamos a ver envueltos, las pruebas que vamos a enfrentar en esos escenarios. Y elegimos esos escenarios porque tienen ciertas características donde se van a ver, se van a exponer unas situaciones que nos van a probar, que son probatorias. Y es allí donde radica, digamos, otra forma de destino, porque hemos elegido unas circunstancias muy particulares, pero porque hemos sido conscientes, otras son compulsivas, ¿no? Cuando no hay esa capacidad de discernir y los mismos guías que conocen y entienden, mandan o envían a reencarnar a muchos espíritus bajo ciertas situaciones porque aún no tienen esas capacidades de elegir, de poder saber qué es lo mejor. Y entonces ellos toman estas decisiones, pero cuando somos nosotros e incluso cuando estamos con ciertos niveles de conciencia, pues ellos nos ayudan a elegir
todas estas pruebas, pero somos conscientes de qué es lo que vamos a enfrentar y se traza una hoja de ruta, llamémoslo programación, que es diferente a destino, ¿no? Programación de aquellas circunstancias, lo que no sabemos es cómo se van a desarrollar, es decir, los detalles, las particularidades, porque estas están muy, muy fuertemente ligadas a nuestro libre albedrío. Eh, Porque no podemos decir que si te tropezaste un día, eso ya estaba escrito, eso no podemos decir eso, ese tipo de cosas, ese tipo de pequeñas situaciones no están definidas, está lo que es importante para el espíritu, lo que está marcado para su ser, lo que es trascendental en su existencia. Entonces, vamos a encontrar que en todas estas relaciones el espiritismo nos va dando a entender que hay toda una relación, porque no somos mandados así eh, de una manera arbitraria a vivir experiencias ya y nos colocan ahí en el mundo porque es que tú tienes que vivir esto y cómo podemos superar ese tipo de cosas, y es allí donde el espiritismo nos viene a esclarecer, porque Dios no nos manda al mundo desprovisto de las capacidades de poder superar. Sabe que necesitamos muchas, porque se han fijado en nuestro psiquismo situaciones que son muy poderosas, muy difíciles de remover y que se necesitan muchas experiencias en el cuerpo físico para poder superarlas. Y es así que podemos estar superando etapas de muchas equivocaciones del pasado remoto y que hay todavía algunas que están ahí que no hemos podido superar, pero que como son tan grandes esas cargas, se van yendo paso a paso a través de reencarnaciones, poder ir superando esas situaciones del pasado que van ahí quedando inconclusas. Y por eso la necesidad de reencarnar, por eso la necesidad de tomar un cuerpo. Y entonces Dios nos permite venir al mundo, pero no a solas. Tenemos a un guía que nos acompaña antes del nacimiento, durante el nacimiento, durante nuestra vida en la tierra y posterior a que dejamos el cuerpo físico. Y nos coloca compañeros, padres, madres, amigos, en fin, a cantidades de personas que se van conjugando a nuestro alrededor para ir apoyando. Y así a todos nosotros. Y nuestros guías que nos influyen. Entonces, esa relación, porque solo a través del espiritismo comprendemos que hay una relación entre el mundo que vemos, este mundo de las formas, y el mundo que no vemos. Y es así como Kardec preguntó que si los espíritus ejercen sobre nosotros alguna influencia en la pregunta 525. Dice que los espíritus ejercen una acción sobre la materia que pueden provocar en sí ciertos efectos con la finalidad de lograr que se cumplan algunos acontecimientos, que se den reencuentros, que se provoquen ciertas situaciones eh, a través del pensamiento, conducirnos hacia personas, hacia lugares, donde vamos a vivir experiencias y somos llevados por el pensamiento, guiados. Algunos de estos espíritus que nos guían a través de su pensamiento, aquellos que no están anteponiéndose a nuestra capacidad de obrar, son aquellos que nos aman, porque nunca un espíritu bondadoso, bueno, nos va a forzar a nada. Su intención siempre será la de disuadir, la de persuadir, la de ayudar, la de inspirar, nunca de subyugar, de manipular, porque cada vez que haya una influencia que es perniciosa y quiere provocarnos hacia algo que no nos conviene, no es nuestro guía, no es un espíritu de luz. Muchas veces son nuestros enemigos del ayer con quienes nos equivocamos e influyen en nuestro pensamiento e influyen en nuestras decisiones, alargando, por lo tanto, padecimientos que debieron acortarse y que vinieron a rescatarse en esta vida. Por eso es que muchas veces nos vamos a encontrar bajo estas situaciones, pero no es
que estén de alguna manera determinando o haciéndose deterministas de eso que llamamos destino, o que estamos destinados a vivir esa influencia de este espíritu. Podemos sí vivir la influencia, siempre vamos a vivir las influencias de espíritus que nos acompañan, sobre todo aquellos que no nos aman, porque estamos en un mundo inferior. Y los mismos espíritus lo dicen, si la tierra fuera un remanso de paz, a su alrededor no habrían espíritus inferiores. Pero como aún estamos muy atados a la inferioridad, estas influencias persisten. Y es así como nos vamos a ver cuestionados, ¿no? Y influenciados por toda una cantidad de espíritus que nos llevan a vivir situaciones lamentables. Pero la culpa será de ellos. Sí, no. Podemos culpar a aquellos que no nos aman por nuestras infortunios, por nuestras decisiones erradas. Si nos llevan hacia la infidelidad o nos insisten en la infidelidad y llegamos a esos procesos, ¿vamos a acusarlos? No, porque yo tengo capacidad de discernir, de poder buscar ayuda, de poder buscar, de resistir al mal. Pero no el mal que está afuera, porque es que si recibo una influencia por un aspecto de mi vida, es porque hay algo allí que debo solucionar. Hay algo allí que debo superar. Y Dios permite la influencia de todos estos espíritus que no nos aman para probar nuestra fe, para probar nuestras capacidades de cambio y de transformación. Porque nada está en contra de esas leyes divinas. Si algo se afiniza hacia algo inferior, hacia una situación inferior, es porque estamos afinizados en esa circunstancia inferior. No es porque Dios esté mandando a estas entidades, a estos espíritus con estas cualidades a que vayan a influenciarnos. Dios no hace eso, porque aquel también tiene libertad de decidir hacer una influencia sobre un espíritu encarnado. Y entonces vemos cómo es maravilloso toda esta claridad que nos otorga el espiritismo para darnos a entender que a eso que llamamos destino irrevocable, karma en algunas religiones, no es una cuestión inflexible de que no se puedan transformar las situaciones. ¿Qué es lo que estamos, lo que es necesario es lo que vamos a experimentar? Lo que es para nuestra educación es lo que se va a dar. No nada de lo que no tengamos que vivir vamos a experimentar. Pero que ese vivir, que se entienda que por el amor divino que se expresa, de que quiere el adelanto de su criatura, de lo creado que somos nosotros, de sus hijos. Eso es diferente, es un concepto distinto. Y no implica en que eso no se dé el apoyo al que está viviendo una experiencia de dolor, sobre todo de dolor. Porque muchos a expensas, hay muchas culturas que a expensas de este concepto de inflexibilidad, de a ese llamado destino, dicen que si alguien tiene una pena o un sufrimiento es mejor no ayudarle, sino que siga con su causa porque es que se está rescatando, sí, está rescatando, pero eso no nos impide a que nos hagamos solidarios. Eso no impide que al enfermo requiera al médico, ni que cuando vivamos una enfermedad no vamos a buscar una solución porque no se darían todos los adelantos que tenemos, ni se producirían todas estas maravillas que tenemos de adelantos en la ciencia, en las tecnologías, en la medicina, en la astronomía, en todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con la ciencia que el hombre ha construido. Si no, Dios no permitiera todo este tipo de cosas. Entonces, no hay tal fatalidad. La única fatalidad entonces del ser humano es ser feliz. Y para eso se requieren ciertas experiencias. Entonces, decíamos hace un instante que todo esto está denotado en el libre albedrío, en el libre albedrío, porque el hombre no es fatalmente conducido a ninguna situación, ni al mal, ni al bien. Es una decisión del ser humano.
los actos que no están escritos de antemano, los crímenes que el hombre comete no son el resultado de una sentencia del destino. El hombre, créanme y entiéndase bien, puede como prueba o como expiación elegir una existencia en la que va a vivir diferentes incitaciones del crimen o de situaciones lamentables, ya sea por el medio en que se encuentre o por las circunstancias que sobrevengan a él. Podemos nacer entre el crimen y tomar una decisión de bien. Y lo vemos, ¿no? Vemos casos de personas donde toda una familia completa dedicada al mal y hay alguien que no en esa familia que bueno, que se dedica a otras cosas. Ha sido su decisión. Tiene una característica y una condición de ver la vida diferente por sus experiencias y porque quizás tenga la misión de demostrar que se puede vivir de una manera diferente en medio de criminales. Entonces ha elegido esa prueba, este espíritu de este nivel, para venir a enseñar a otros que viven una situación, que se han enmarañado, que se han suscrito a situaciones delincuenciales porque ha sido su libre albedrío. Entonces los padecimientos que se deben a causas anteriores suelen ser, al igual que todos los derivados de las faltas actuales, una consecuencia pues natural de esas faltas cometidas, ¿no? De todas las circunstancias que el espíritu debe vivir y que debe someterse a esta situación porque hizo vivir a otros humillaciones quizás, sometió a otros a cargas pesadas de trabajo y hoy deba experimentar lo que hizo experimentar a otros. Condujo a muchas personas a los fracasos y hoy debe experimentar situaciones de dolor en relación fracasos, a que nada le sale bien, a todo se vuelve enredo de un momento a otro. Entonces, ¿esto qué va a significar? Que por una justicia distributiva que es rigurosa, el hombre sufre lo que ha hecho sufrir a otros. Por tanto, si ha sido duro e inhumano, como expresa el Evangelio según el Espiritismo, podrá a su vez ser tratado con esa misma dureza e inhumanidad. Y lo vemos, ¿no? Hay cosas de las que a veces no podemos salir, encontrarnos a jefes rigurosos, déspotas, porque quizás en el pasado hay algo ahí que debemos superar. Y es maravilloso porque al darnos al espiritismo esta comprensión, nos vamos a ir entendiendo a las demás personas. Esto no significa que si estás viviendo una relación de pareja conflictiva donde hay violencia en el hogar y donde se puede atentar contra la vida, no, es que yo este esposo me lo merecía, yo no vaya a buscar ayuda, no, eso no estamos diciendo aquí a través de este programa, no se malentienda, porque si ya hay atentado contra la vida en una de estas relaciones que suelen darse en el relacionamiento humano, hay que buscar ayuda, hay que poner distancias, porque pueden cometerse situaciones dolorosas. No está uno destinado a vivir una situación de esa porque tenemos la capacidad de apartarnos, de ver que cuando una cosa no está bien, buscar otras opciones. La misma legislación nos ha puesto caminos, rutas para poder desentramar situaciones. Lo importante aquí es que no se guarden resentimientos, rencores en el relacionamiento humano, en que no seamos portadores de mal hacia otros, porque todo mal que hacemos hacia otros, nuestro destino, y ahora sí, es irrevocablemente de que vamos a tener circunstancias de dolor, sea ahora o sean los futuros renacimientos a través de los cuerpos nuevos que vayamos a tomar para vivir experiencias. Entonces sea hoy la decisión del espíritu encarnado de nosotros que estamos aquí, de tornarnos distintos, de mirar cuáles son nuestras decisiones hacia el futuro, qué es lo que debemos hacer, porque la fatalidad esa que
debemos entender, solo existe en la lección de sufrir tal o cual prueba que el mismo espíritu ha elegido al encarnar. La hemos elegido. El espíritu entonces traza esa especie de destino que es la consecuencia misma, entiéndase bien, de las situaciones el que en él nos vamos a encontrar, en que nos encontraremos todos nosotros. Hoy hemos elegido vivir en Colombia, los que vivimos en Colombia, los que vivimos en Cartagena, desde donde transmitimos, o en el lugar en que te encuentres, la familia, las circunstancias, pero nunca hemos elegido el mal. Jamás hemos elegido hacer el mal. El mal es una opción momentánea, es un estado momentáneo del espíritu que desea permanecer en él, pero no es que Dios lo haya creado para él, no. Nuestra realidad es el bien, es hacia donde nos dirigimos, hacia donde estaremos. Entonces, por más que veamos que hayan circunstancias en las que todo parezca que fuera irrefutable y que esas cosas se debieran repetir una y otra vez, es que tal vez hemos elegido ese conjunto de pruebas y que son la marca de nuestras necesidades y que nosotros mismos hemos elegido. Una enfermedad de la que no logramos desligarnos porque en el pasado nos provocamos duras situaciones que marcaron zonas energéticas en el perispíritu que hoy vienen como marcas periespirituales provocando enfermedades en ciertas áreas del cuerpo de las cuales no logramos deshacernos y que son una prueba de paciencia para el ser, para todos nosotros que las experimentamos. Entonces es así como nuestro cuerpo reacciona a nuestras necesidades. La enfermedad o la salud es un estado del ser. La primera es fruto de todas nuestras decisiones desafortunadas del pasado o del presente. Los estados de salud corresponden a los estados de equilibrio del ser que sabe administrarse. El estado de paz no es más que la consecuente relación entre el saber a qué se vino a hacer a la tierra, el cumplimiento del deber, de las cosas con las que debemos todos y cada uno dejarnos conducir. Debemos, por tanto, como dices el Evangelio, ser resignados y ser sumisos, sumisos a la voluntad de las leyes divinas que nos dirigen de manera perfecta porque fueron estipuladas por Dios y que entiende siempre cuáles son nuestras necesidades reales, que siempre estarán enmarcadas a las realidades del espíritu y no a la realidad temporal de un cuerpo físico. Hemos confundido a lo largo del tiempo por ser tan pesadas las estructuras biológicas en las que renacemos y que son necesarias para el ser, que sean así fuertes, porque entre más fuerza hacemos para liberarnos, más se perfecciona el espíritu, como esa oruga que hace una fuerza para romper la crisálida, pero que luego se pondrá la mariposa maravillosa que tendrá unas alas livianas para explorar grandes espacios y hacer vuelos altos, rápidos y hacerse liviana cada vez. Así el espíritu se hará liviano, liviano cada vez que rompemos estructuras del primitivismo, de esas primeras etapas en donde nos acostumbramos a lo material, pero que ya hoy más esclarecidos debemos ir superando para tornarnos y hacernos, vamos a hacernos entonces meritorios a estados luminosos, a estados de paz, a estados de alegría, que sí se pueden alcanzar porque hemos tenido muchas demostraciones de espíritus que nos han venido, que se han permitido encarnar en la tierra para demostrarnos que a través de la humildad, del amor, del esfuerzo personal, de la solidaridad, a través del servicio fraterno, a través de expresiones de cariño, de ternura, de suavizar el temperamento, de hacernos cada vez más dignos
de alcanzar esa plenitud a la que todos irrevocablemente estamos convocados. No estás destinado a sufrir ninguno de nosotros. El sufrimiento es una opción del espíritu. El dolor en la tierra es obligatorio porque es un mundo de expiaciones y de pruebas. Y duele estar aquí porque nuestras estructuras físicas, así es. La descomposición de ciertas estructuras de nuestro cuerpo nos van a producir dolor. El dolor del nacimiento, del parto, doloroso, de las enfermedades, pero a que medida que estos cuerpos se purifican, porque ya vamos necesitando menos cosas, se alivianan al igual que se aliviana el perispíritu que vamos a ir necesitando a futuro. Todas estas estructuras físicas se van a ir modificando y serán menos penosas las experiencias en los cuerpos futuros. Pero hoy el dolor es una necesidad aún para nosotros que insistimos en comportamientos irracionales que nos conducen a estados animalescos, pero nuestra facilidad real es el bien, la felicidad, la dicha. Alcancémosla a través de hacernos conscientes de nuestra realidad como espíritus inmortales que somos, conducidos hacia el Padre, ese teotropismo, que nos dejemos conducir infinitamente por estos guías espirituales que nos acompañan. Escuchémoslo, busquémoslos a través de la oración, a través de la meditación. Están allí, siempre han estado allí esperando a que abramos una ventana, que abramos un espacio sincero en donde dejemos escapar que estamos deseosos y tenemos la voluntad de cambiar. Y ellos llegarán a influenciarnos a través del pensamiento, a mostrarnos los caminos más adecuados. Y siempre el camino más adecuado será el bien. A entender que toda la suma de acciones que conduzcan al fracaso de otros no pueden construir nuestra felicidad. Jamás nuestra felicidad, sus bases serán la desdicha de nuestro prójimo. Jamás la felicidad nuestra estará sobre las bases del infortunio de otras personas, de las humillaciones que hagamos vivir a otras personas, de que busquemos la promoción a través de los fracasos ajenos, de que nuestros ascensos se den porque hemos tumbado a otros en los escenarios que la vida nos plantea. Entonces, los apegos debemos superarlos porque son los que nos han conducido a muchos fracasos. El apego material que tenemos a las cosas nos ha llevado a enriquecernos sin importar las formas, a buscar siempre a poseer y poseer como si allí estuviera la real dicha. Y es allí donde han estado marcados muchos de nuestros fracasos. Cuántas civilizaciones no se han destruido, marcados a través de la historia, porque ha sido más el despotismo, las ideas de dominación, las que han marcado a estos pueblos que ellos mismos han terminado por destruirse y de hoy solo quedan los recuerdos, las historias contadas en los textos, con las investigaciones por los historiadores. ¿Cuántos talleres, cuántos museos no están llenos de mantos de grandes reyes olvidados allí? Pero Jesús sigue aún con su palabra, aún dividiendo a la humanidad en antes y después de su venida a la tierra. Porque su herencia no es la herencia temporaria de los poderosos de la tierra. Su herencia estuvo enmarcada en su mensaje de verdad y de amor que vino a traer a la humanidad, y de que su reino no estaba en este mundo porque residía en su corazón, en el mensaje, y que estaba instalado en lo profundo del ser humano, y que era allí donde debía instalarse. Por eso prometió un consolador que hoy está enmarcado en el espiritismo. Entonces, es momento de no tener miedos,
de no tener tantas angustias en búsqueda de cosas que no necesitamos y que muchas veces nos llevan a situaciones lamentables, a crímenes, a situaciones muy, muy dolorosas. Es solo revisar un poco las redes sociales o ver las noticias, la prensa escrita, hablada, y darnos cuenta de las desdichas humanas. Pero es momento de que tú que estás buscando la verdad, de que a través de estos medios estás buscando la inspiración, hagamos todo lo posible para que sea la caridad y que sea fuera de la caridad, como bien lo instituyó Allan Kardec, no haya salvación. Porque la caridad es irrevocablemente donde vamos a recoger los frutos benditos de las alegrías que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Nada ni nadie. Porque ahí nada, ninguna vanidad humana alcanza, ninguna ambición humana alcanza en el reducto íntimo de cada corazón humano. Ahí nada alcanza, ahí nada estropea. Entonces nuestra vida va a tomar el rumbo que debe ser, el rumbo cierto de la esperanza, de la felicidad, de la alegría. No es hora de temer más, no es hora de mantener posiciones tibias, es hora de tomar una decisión profunda y de hacer un cambio profundo en el ser y buscar y hacer un viaje interior cada uno de nosotros sin ningún temor y aceptar todas las situaciones que la vida nos está poniendo de frente y exploremos qué es lo mejor. Busquemos el camino cierto y es solo Jesús, es su mensaje. No es la figura humana, no es el cuadro, no es la efigie que se pueda venir a tu mente en estos instantes. Es su mensaje, es la realidad, es instalarlo profundamente en el corazón y vivirlo. Solo eso nos pide Jesús, que seamos capaces de hacer, de perdonar, no importa las veces que sea necesario ejercerlo, no importa las veces ni a quien sea, solo importa perdonar, porque nos pone en una condición distinta, en una situación diferente. Todos ustedes, muchísimas gracias porque el tiempo es inexorable y el de este programa ha pasado. A todos ustedes, muchísimas gracias. Compartan todos estos estudios, porque recuerden que así como nosotros estamos necesitados de entender todas las verdades y todas estas verdades espirituales, hay otros que también la están buscando y que seguramente no han encontrado el mecanismo, no han llegado al lugar y solo falta hacer un share, compartir este audio u otros, porque así como tú, hay alguien que está buscando luces para el alma. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.